Hola, lo que ven es la ventana de mi cuarto. Estoy en mi casa en Florianópolis, Santa Catarina, Brasil, y me resulta un poco raro participar de traspasos sin estar en La Habana. Cuando Alberto me invitó y me dijo que teníamos que mandar videos grabados, bueno, en principio pensé en sentarme en mi mesa de trabajo, que tengo mis libros atrás, y hablar a partir de la convocatoria sobre el tema de la urgencia de la producción de las artes escénicas en ese momento. Después me di cuenta que eso era raro. Entonces me planteé hacer esa charla en secuencia de pequeños momentos de reflexión sobre el tema. La primera cosa que vale la pena mencionar es que si la pandemia ha generado una urgencia en las artes escénicas en todo el mundo, en todos los sectores de los trabajadores, y todo el mundo vivió una experiencia completamente nueva, en el caso de Brasil eso se combina con nuestra urgencia también es resistir a un proyecto neofascista que nos hace asombrosamente pensar en el proyecto de Hitler en pleno 2021. Entonces nuestra urgencia a los artistas y las artistas brasileñas no solo es sobrevivir al proceso de la pandemia y seguir creando, pero generar formas de resistir a un proyecto reaccionario muy violento y infelizmente con un cierto apoyo de masas. Es decir, hoy hay como 20% de la población que apoya este proyecto. Es duro resistir a eso porque es algo nuevo para las generaciones más jóvenes. Bueno, esa es mi propuesta. Hablar sobre ese tema desde las artes escénicas, desde mi experiencia, pero en conexión con ese hecho que es estar en Brasil en plena pandemia con el gobierno que tenemos. Durante el proceso de confinamiento creo que se pudo identificar claramente una gran cantidad de esfuerzo, de muestras o de algún tipo de circulación basada en los archivos, aquello que uno tenía, registro de sus obras, como rever el teatro, mostrar lo que ya teníamos grabado, porque era lo que estaba disponible. Luego aparecen los intentos y las producciones directamente hacia los medios electrónicos. En eso aparecen también aquellos que son una mezcla, que bajo algunas condiciones pudieron usar espacios para grabar en equipos muy pequeños o solitarios y mezclaron eso con un lenguaje casi cinematográfico, porque hay un registro con cámaras y con dirección, o sea, con una separación que es muy diferente de las categorías de producción, que es como esa charla, estoy solo hablando con una cámara y un micrófono. Entonces se empezaron a producir maneras híbridas, y luego están las producciones en vivo a través de plataformas como Zoom o Meet u otras. Y están aún aquellas que son síntesis de las cosas, son en vivo pero son grabadas. Se usó el Zoom para hacer, pero se subió a YouTube y se puede accesar como un registro de una experiencia en vivo en Zoom. Entonces tenemos una gran diversidad. Una primera idea. Cuando empezó la pandemia, me ocurrió cuestionar qué iba a pasar con la gente que hace teatro y danza, y sobre todo la gente que depende de la venta de sus espectáculos y de las boleterías. Y también, bueno, de la gente que tiene mucho placer creando. Buscando establecer un espacio para pensar sobre eso, junto con Narciso Teles y Vanessa Gómez, organizamos un concurso internacional de dramaturgia, Escenas del Confinamiento, cuyo el objetivo principal fue generar un estar juntos, estar juntas, pensando en el teatro.
y tuvimos una respuesta muy rápida. Más de 50 personas se propusieron leer las obras. Recibimos más de 400 obras de Estados Unidos, Europa y todo el continente. Y eso fue un concurso, pero principalmente fue una especie de instrumento para estar juntos y reivindicar el pensar el teatro en confinamiento, producir materiales que estimularan pensar y encontrar formas de crear. Y creo que ese fue un ejemplo, entre muchos otros que recorrieron ese país y nuestro continente, de intentos de responder rápidamente a cuestiones muy difíciles. Es como seguir haciendo teatro cuando no se puede salir a la calle, cuando no se puede ocupar espacios cerrados colectivamente y cuando hay un miedo muy grande a contagiarse y a morir. Y por otro lado, un elemento muy importante de ese proceso es la incertidumbre. Nadie sabía cuánto duraría la enfermedad, en qué espacio de tiempo se iban a encontrar soluciones mundiales. Y bueno, como dije al principio, acá donde el gobierno negó el virus como si fuera una pequeña gripe, eso se ha hecho mucho más angustiante. Por lo tanto, todo el gesto de reunirse y de buscar producir fue muy importante para decir, bueno, estamos juntos y podemos encontrar soluciones. Ella se levanta a buscar agua por tercera vez y ve en un costado de la cocina una cucaracha boca arriba, con medio cuerpo aplastado. Abre un poco la ventana y la luz parece dirigirse justamente sobre el cuerpo a medio deshacer. Ella se detiene a mirarla y piensa, ¿es así? ¿Solo dejar que las cosas pasen? Saca una foto de los últimos momentos de la vida del insecto y vuelve a sentarse, escribe. Un estado de mínima tachado vitalidad, una resistencia apenas para sostenerse y tachado seguir. Y está la esperanza. Y después escribe 3 veces, la suspensión tachado de la realidad, la suspensión de la tachado realidad, tachado la suspensión de la realidad. Y tacha una palabra al azar por renglón, vitalidad, seguir, de, realidad, la. Bueno, de noche estoy en mi cocina sigo pensando sobre eso, del problema técnico que se nos ha impuesto a actores, actrices, a productores, bueno, a realizadores, que la mayoría que estamos encerrados en la casa. Bueno, ahora ya está cambiando la situación, pero en ese año del 20 y buena parte del 21, la demanda fue eso. He hecho un par de experiencias con mis estudiantes y también con un equipo de profesionales. Y una de las cosas que se hizo muy clara era esa necesidad de experimentar, pero también de crear medios y de descubrir cómo, aparte de actuar, cada persona tuvo que empezar a descubrir técnicas para captar sus propias realizaciones. Creo que eso ha sido muy instigante, pero a la vez muy limitante. Yo sé, muy contradictorio dirán, pero bueno, muy limitante porque el trabajo de actuación circunscripto a intentar producir al mismo tiempo la mejor calidad de captación, obviamente impacta sobre la actuación, si pensamos en teatro. Bueno, pensemos todas las posibilidades que se abrieron contradictoriamente con el encierro. Conectarse con un público más allá de nuestras fronteras, más allá de nuestras salas. Eso fue parte, obviamente, de un sueño de las artes escénicas
cuando la internet empezó a aparecer y las producciones, la posibilidad de producciones en vivo. En 2007, en ese mismo espacio que estamos, yo hice una obra que se hacía acá en mi casa, se hacía en el Centro de Buenos Aires y contaba también con una escena en Alemania. Y se usaba el Skype, o sea, había escenas en vivo con público acá en ese espacio y escenas que eran virtuales. Y el público veía lo mismo que las actrices veían en sus pantallas. Bueno, entonces, obviamente que al arribar toda la tecnología que tenemos, es normal y esperado que, bueno, mucha gente se convenzca que eso es un nuevo contexto muy favorable. Bueno, habría que pensarlo bastante. ¿En serio te lo digo? Mostrámela, yo la extraño, mi amor, la extraño. ¿Te acordás cuando estábamos los dos en Curitiba? Desnudos. ¿Te acordás? Y yo te dije, cantame, vos me cantaste, ¿te acordás? Vos me dijiste que iba a borrar essa merda. Por que você não apagou essa porra desse vídeo? Hein? Quantos anos você tem? 15? Sabe o que pode acontecer com uma merda de um vídeo desse num grupo de WhatsApp? Você é idiota! Comeu merda? O que houve? Si no te gustó... Si no te gustó, sos idiota, yo no te pedí que lo borrara. Era um juego. Sos um idiota, não sei porque, babaca. Sabe como diz em português? Babaca. Você é um babaca. Idiota, babaca. E eu não tenho que ficar falando com você, babaca. Babaca. Idiota. Elisa. Bueno, acá estoy en mi sala de trabajo, en mi biblioteca, y son como las 2 de la madrugada y yo me propuse grabar algunas ideas que creo que son buenas para provocar algunas reflexiones, para estimular a que discutamos un poco qué es una escena movida por la urgencia de la pandemia, del aislamiento social. Yo busco repercutir en esa charla grabada algunas de las discusiones de la cual vengo participando desde el inicio del confinamiento en el año 2020. Mientras tanto experimento formas de crear en aislamiento físico. Por eso me parece importante discutir, aunque brevemente, algunas ideas que están dando muchas vueltas entre nosotros, como convivio y tecnovivio. Y yo creo que eso es como una idea que es bastante persistente aquí en el ambiente académico en Brasil, y trato de discutir eso considerando la necesidad de pensar el teatro de una manera híbrida y no mirando dos cosas distintas. Una manera híbrida cuyas fronteras se dilatan, se expanden, se contraen a veces, así como la vida. La búsqueda de una identidad muy definida no me parece un elemento clave para nosotros que creamos, y tampoco es para quien investiga. O sea, ¿qué es exactamente? ¿Cuál identidad define el hecho teatral? Yo entonces parto del principio que investigar el arte es una manera de construirla, es también una manera de expandir sus fronteras y de verla más o menos como algo que tiene muchos valores juntos, muchas cosas juntas, y que no parece tan necesario definir exactamente tipos de convivio que pueden estar dentro de lo que nosotros llamaríamos artes vivas. Una cuestión que aparece con la pandemia es si lo que hacemos es teatro. La pregunta es, ¿eso importa? ¿En esas condiciones realmente importa definir absolutamente ese teatro? En este libro se llama Teatro Móvil, la contracultura arquitectónica a escena, y es de Fernando Quesada, y lo que cuenta en este libro es cómo desde siempre el teatro ha tenido un deseo de salir del espacio teatral, del espacio del teatro, y cómo en ese deseo de salir del teatro ha habido muchas soluciones o muchas propuestas,
y aquí se conectan directamente con prototipos arquitectónicos en un contexto determinado, ¿no? En un modo. Aquí habla, por ejemplo, y de cuando de ese deseo del teatro, del salir del teatro. Dice que lo que a mí me parece curioso es como que en la situación de la pandemia también desintegra el espacio teatral convencional y desintegra algo que desintegra y desplaza los cuerpos de los espectadores que ya no están en un lugar de convivencia, sino que están cada uno en su lugar. La pregunta es entonces si es teatro, eso, ¿qué teatro es? Bueno, por eso un poco pienso que no es, el centro de la discusión no es si es teatro o no, pero cuáles son las posibilidades de ese teatro que, bueno, que está relacionado con esa idea de ir más allá de la sala y más allá de la ficción y más allá, digamos, de toda la estructura que convencionaron y limitaron la posibilidad de expansión del concepto de teatro. Sí, claramente la pregunta no es, la cuestión no es una cuestión ontológica de qué es el teatro, la pregunta es ¿cómo estamos haciendo teatro cuando las condiciones externas impuestas son necesariamente un desplazamiento de los recursos teatrales? Otra idea. Las imágenes de artistas produciendo en la pandemia son infinitamente variables. Hay una cantidad enorme de tipos de productos, tipos de cosas que podemos ver. Todas ellas tienen algo más o menos en común. Es que la gente de teatro reivindica que está haciendo teatro. ¿Por qué eso es importante? Porque acá el teatro no aparece como algo que está estrictamente vinculado a qué lenguaje y qué situación en el espacio tenemos, sino el teatro es aquí un lugar político, un lugar de lo cual se hace lo que sea posible para decir la gente de teatro sigue existiendo, estamos aquí, nos reconocemos. Y yo creo que el trabajo con esos lenguajes, que en principio no sería nada teatral, ha reforzado el pertenecimiento al espacio del teatro, ha reforzado la percepción de quiénes somos y cómo nos vemos. No tengo ningún miedo que el uso de esas tecnologías pongan en crisis el quehacer teatral. La prueba de eso es que en la pandemia ese quehacer se reivindicó haciendo lo que era posible. Entonces hay ahí un fenómeno que es mucho más profundo, creo, del que estemos usando cámaras y que nos tratemos de encontrar el lenguaje. Y menos aún parece necesario entonces definir los tipos de relaciones exactamente que definirían el lenguaje artístico del cual estamos hablando. La urgencia que es eje de ese congreso, de ese encuentro, yo la asocio también con la urgencia de reivindicar el quehacer del teatro como un lugar en el mundo. Eso me parece súper importante para que no nos agarremos de pensamientos que son muy escolásticos porque quieren poner nombre, quieren definir, quieren obsesivamente dominar un concepto, cuando en verdad lo que importa es ver cómo funcionan las prácticas que vamos haciendo. Y yo creo que uno de los elementos claves de ver cómo funciona es cómo se va armando una reivindicación del teatro, ya no solo como un lenguaje específico, pero sino como un ámbito. Es más, nosotros de teatro ya sabemos de eso porque nos reivindicamos desde dentro de una especie de comunidad de creación. A Ana estava martelando coisa na parede às 7 horas da manhã. Ah, tinha que ser a Ana, né? E eu brigando com o nosso vizinho do 502, que é outro que não consegue não fazer barulho. É impressionante. E era a Ana de novo martelando coisa às 7 horas da manhã. Otra idea.
es increíble pensar que las condiciones de aislamiento, pero a la vez de acceso a la internet y a las medias en general, las cámaras, algunos aparatos y el acceso a ciertos servicios de difusión que ocurrieron durante la pandemia, también impulsionan una especie de obsesión productivista, de hacer y de hacer. Entonces, todo el tiempo estoy tratando de pensar que hay fuerzas muy positivas y fuerzas contradictoriamente negativas en ese momento, ¿no? Entonces el productivismo, la idea de producir mucho, de no dejar de producir, porque hay que producir y hay que estar ahí, habría que estar atento a ver qué implica eso en términos de cómo nos hace inserirnos en algún tipo de sistema que se apropia muy rápidamente de los productos que hacemos. En la internet esos productos son apropiados de manera mucho más rápida que en el espacio de una sala teatral o de una calle o de una plaza. Entonces ahí aparece un fenómeno que es curioso. He died in front of his children and went to the hospital in an Uber. Faz mais de 5 anos que eu não choro. Não chorei nem no enterro de minha mãe, nem em outros enterros que eu fui nestes anos. Nem chorei quando a Maria me deixou, e olha que eu a amava. E isso me preocupa. No lloré en el funeral de mi madre, ni en otros funerales a los que he estado durante años. Ni siquiera lloré cuando María me dejó, y mira, la amaba. Bueno, para finalizar esa charla, que podría ser un performance, una video obra de teatro, una charla académica, una conversación por Zoom, me gustaría retomar uno o dos puntos. Es decir, la idea de que todo eso que estamos haciendo agrega experimentación con lenguaje, a la vez nos sirvió para reafirmar nuestra presencia como artistas, como una fuerza que se mueve colectivamente, que se plantea fabricar un pensamiento sobre el mundo y que reconoce su derecho a insistir. Eso me parece súper importante porque ha sido un par de años muy duros desde el punto de vista laboral, muy duro desde el punto de vista de las relaciones afectivas, muy duro desde el punto de vista de la batalla en curso con un reaccionarismo y un conservadurismo creciente. En el caso de Brasil, ese espacio virtual ha servido aquí y allí una forma de crear algunos vínculos nuevos, expandir otros, pero es verdad que creo que no debemos confiar en que eso es el ámbito y que eso es el futuro. Los cuerpos en espacios también seguirán siendo muy importantes, espacios compartidos. Eso de estar en una sala de ensayo, de ocupar una calle o una sala teatral para, con la experiencia del cuerpo y de afectarse mutuamente, seguir haciendo un intento de pensar el mundo y de ser como propuso Pier Paolo Pasolini y después lo retomó Didi Uberman, como brillar como las luciérnagas. Es una luz pequeña, pero bueno, es una luz que insiste y eso somos nosotras. Un intento de brillar en la oscuridad de los tiempos. Así que una vez más agradezco mucho al Herberto y su equipo y saludos a todos que de alguna manera tendrán acceso a esa imagen y podrán pensar un poco a partir de lo que propongo.